Las 7:35 conectamos con Paul Rivas vía Skype. Les saludamos cordialmente a Paul. Qué gusto. Buenos días, ¿cómo están? Estamos Qué gusto conjuntamente con saludarles. Liceña Espinel para realizar esa entrevista. Hoy se va a presentar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos que sucedieron en la frontera y que culminó con el asesinato de 3 trabajadores de el diario El Comercio. Bueno, le damos el paso de inmediato a nuestra compañera Liceña Espinel. Gracias, Guacho. Ricardo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender la llamada de Pichincha Universal a través de su primera emisión en Punto Noticias. Ricardo Rivas, hermano de Paul Rivas, el periodista de Diario El Comercio, asesinado junto con su equipo en una cobertura en medio del ejercicio profesional. La CIDH y su relatoría especial presentarán hoy un informe final del equipo de seguimiento especial en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos, al mediodía. El equipo de seguimiento especial encargado de investigar sobre el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra entregó ya su reporte en junio de 2019 para que la CIDH lo evaluara. Ricardo, ¿cómo miran ustedes que por fin se haya llegado a este momento en que la CIDH entregue el informe y qué expectativas tienen sobre su contenido? Gracias, buenos días, un saludo a ti y a todas las personas que lo escuchan. Mira, creo que es un tema muy importante y muy histórico, diríamos así, porque las familias pedimos justamente que este equipo de seguimiento especial que se conforme haga un seguimiento a todo este proceso que se dio lamentable con el secuestro y asesinato de nuestros familiares. No confiamos en la justicia ecuatoriana, y eso hay que decirlo y lo hemos mencionado reiteradamente, no confiamos sobre todo con un gobierno que ha sido mentiroso, ha sido nefasto para estos temas, que siempre tuvo inconvenientes, siempre hubo errores y realmente nos mintió no solo a nosotros, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Al pedir que este equipo de seguimiento especial de la CIDH acompañe una investigación y se entregue un informe final, estamos viendo justamente qué es lo que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de este equipo de seguimiento especial, pueda dar a conocer los hallazgos que los hizo y las recomendaciones que se deben hacer a futuro. Lo más importante del informe es las conclusiones a las que llega y de estar pendientes de la implementación de esas recomendaciones que puedan generarse para los dos países, tanto para Ecuador, para Colombia, porque recordemos que las medidas cautelares que fueron colocadas para los dos países tenían como finalidad preservar la vida de ellos y no lo cumplieron los dos estados. Y eso es una responsabilidad que tienen que asumir en su debido momento los dos países, tanto Colombia como Ecuador. Ricardo, ¿han podido tener algún anticipo del contenido de este informe, de las conclusiones? Bueno, nosotros pudimos observar un borrador inicial que se mandó hace algún tiempo atrás. Entendemos también que a los gobiernos de Ecuador y Colombia no les gustó mucho ese borrador y justamente hay presiones como en todo lado para que se cambie. A ningún estado le gusta que sea tildado o sea responsable, pero hay que asumir las consecuencias. Hay que asumir las consecuencias de las negligencias que se dieron en ese momento y que todavía se siguen dando, porque no tenemos respuestas. Mira, una de ellas es, justamente nosotros hemos pedido que se realice un comité de seguridad periodística para coberturas. Y claro, se conformó un comité de seguridad para periodismo, pero que no ha funcionado, porque funciona sin periodistas, primero. Y segundo, después de esas lamentables manifestaciones que se dieron, donde fueron agredidos medios de comunicación, periodistas, etcétera, etcétera, ¿dónde está el comité? Entonces la creación de los comités solamente es un saludo a la bandera para cumplir un requisito, pero que no funciona para nada. Las cosas no pueden ser de esa manera. ¿Dónde está la responsabilidad del presidente? Lo digo yo directamente, porque el presidente nombra ministros, y si sus ministros no hacen bien las cosas, es responsabilidad de él también, el asumir esa problemática. Y si tiene ministros que no son capaces, entonces, ¿por qué están en esos puestos? Como lo demostraron en el manejo totalmente irrisorio y fatal que se dio en el tema del secuestro y asesinato. ¿A quién le convenía que mueran ellos? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque hubieron las operaciones militares que hasta ahora siguen ocultando, porque no se han desclasificado documentos. Y cuando me dicen, sale un presidente mentiroso a decir, se desclasificó los documentos. Señor, él es el presidente de la COSEPE, del Consejo de Seguridad Nacional. Él tiene que pedir en el seno del Consejo de Seguridad Nacional la desclasificación. Lo dice públicamente, pero puertas adentro no lo hace. Entonces, ¿a quién nos está viendo la cara?
a todo el pueblo ecuatoriano. Él tiene que pedir la desclasificación y sacar, y no solo sacar un pedacito de un audio filtrado, donde se comprueba una vez más la responsabilidad, porque pasa, el presidente dice que la dignidad de un país está sobre las personas, sobre las vidas. Entonces, por sacar la imagen de un país bien o de un gobierno bien, matemos a todos, pues. Entonces, no es así. La situación tiene que ser cambiante y tiene que ser diferente. Entonces, este presidente tiene que asumir su responsabilidad, sus mentiras hacia el pueblo ecuatoriano, y tiene que dar la cara. Y ya lo dijo públicamente, que iba a desclasificar como 4 o 5 veces, y hasta ahora no. Y es peor aún, porque tenemos datos de reuniones que se han dado, y que en su momento, yo lo voy a sacar hasta con nombres, donde se dice que si tanto pedimos la desclasificación, no hay problema entonces de borrar ciertos nombres para evitar que se conozca la verdad. O peor aún, quitar ciertos documentos para no tener, que estas entidades no tengan injerencia y responsabilidades al respecto. O sea, se está camuflando información, que eso es peor aún. Y eso yo sí quiero llamar la atención. Y eso estaremos vigilantes. Así que esas personas de ese comité o de esas reuniones entre policía y fuerzas armadas que están dispuestas a hacerlo eso, tengan mucho cuidado, porque nosotros no nos vamos a callar. Y hemos sido frontales en todo aspecto. Bueno, es gravísimo lo que usted señala, Ricardo, pero a un año, 9 meses de los eventos que estamos analizando, usted conoce que se barajaron varias hipótesis. Ustedes, los familiares y mucha gente más, incluso comunicadores de investigación, han esgrimido un poco de hipótesis. Ya va siendo hora de decirle o acercarle a la absoluta verdad al pueblo ecuatoriano de lo que sucedió en la frontera. ¿Cuál es la hipótesis entonces, Ricardo? Le pregunto, si es que usted considera que es posible mencionarla, que más se acerca a la verdad de los sucesos. Bueno, la verdad que se acerca, o la más real, es justamente la que salió y es pública, pero el gobierno no ha querido reconocerlo, porque es obvio, no lo va a reconocer. Es la que se escribió en el libro del periodista Arturo Torres, donde hay mucha investigación real y documentada que se ha dado y que ha salido a la luz. Mira, cuando de todo lo que nosotros hemos seguido también, hay mucha información que es sumamente veraz. De ahí te nace las operaciones militares, no militares, sino de policía, entre Colombia y Ecuador. ¿Quién autorizó para que entren una fuerza extranjera a nuestro país y desde aquí opere, para que se sigan incrementando operaciones camufladamente, clandestinamente, para, entre comillas, querer recuperarles a 3 personas, cuando públicamente se decía que no va a haber operaciones, que todo está tranquilo? Incluso el mismo mensaje de mi hermano que llegó a uno de los correos, donde dice que por favor cese el fuego. ¿A qué cese el fuego se refiere si efectivamente si no había nada según los ministros y según el presidente? Quiere decir que había intercambio, había operaciones que se estaban dando en la zona, y producto de ello es la muerte de ellos. Entonces, ¿a quién le conviene? ¿A quién de las autoridades que está en altos cargos, o militares o policía que está en altos cargos, les convenía que mueran para que no traiga información que de pronto relacionada con narcotráfico? ¿A quién les convenía? Eso tienen que sacar a luz. ¿Quiénes están detrás? Entonces, aquí ya basta de callarse, hay que decir las cosas como son, y no debemos tener miedo. El miedo debemos tenerlo a la verdad, pero la verdad se enfrenta con esto, ¿sí? Diciendo las cosas frontalmente. Y esas son, entonces, esa es la obligación de la Fiscalía, de investigar todas esas líneas que se están dando y de manejar estas hipótesis que son reales, no las que nos quisieron decir que fue secuestrado en Colombia, que pobre, ya le matamos a Guacho, entonces ya estén contentos. Señores, aquí la muerte no es un triunfo, no es una batalla de alguien. Aquí la verdad es la que se tiene que ir publicando, y la verdad es la que tiene que salir a luz. Y todos los ecuatorianos debemos tener ese compromiso de verdad para con un gobierno que ha sido nefasto en este sentido que estoy hablando, y que ahí están los resultados. Ricardo, ¿cuál es el análisis suyo sobre otra hipótesis que se planteó sobre el suceso, que argumentaba que el gobierno nacional utilizó el hecho para aperturar una serie de intervenciones de militares estratégicas a nivel internacional, que inclusive ahora están permitiendo que se haya instalado una base o operaciones de carácter de aviación en las Islas Galápagos. Este tema es muy delicado, por eso es que no puedo esgrimir bien la pregunta, pero sin embargo se plantea que ese evento, el del secuestro y muerte de los periodistas,
permitió toda una operación geoestratégica, geopolítica de colaboración con los propios Estados Unidos de América. Sí, lo que es cierto es que este lamentable suceso de nuestros familiares, este secuestro y posterior asesinato, abrió muchas cosas. Abrió el tema del narcotráfico que estaba latente y que todo el mundo estaba callado. Abrió el tráfico de armas y de municiones que para el ministro actual son casos aislados, que no son aislados por ningún motivo. Nos dejó ver, lamentablemente, cómo las Fuerzas Armadas fueron permeadas y se incrustó el narcotráfico ahí, utilizando las mismas bases militares, que todavía todo el mundo ya se ha olvidado de eso. ¿Y dónde están los responsables? No es que el responsable es una persona. Al contrario, tiene que haber un grupo de personas que estaban atrás de eso, que la cabeza visible fue la que cayó, sí, y los que están atrás, ¿acaso que un cabo, un sargento solito se organiza y manda tanta situación fuera del país? No, tiene que haber un grupo. Entonces, ¿dónde están esas investigaciones? Todo esto abrió, y claro, es lógico que si hay una política en este sentido, pues el control tenía que comenzar a darse y tenía que comenzar a ajustarse para quitar esa permisividad que se dio lamentablemente en años anteriores, porque esto es real. Radares que no funcionaban, los controles que no existían, un libre acceso de tráfico de armas, de estupefacientes, las pistas clandestinas, etcétera, etcétera. Entonces sí, abrió todo un sinnúmero, fue la puntita del iceberg donde todavía nos falta por descubrir muchas cosas y donde lamentablemente hay personas que tienen que investigar si existen o no todavía altos funcionarios que estén todavía ligados a estos procesos. Entonces la investigación no puede parar ahí en hechos aislados, como se pretende decirle al pueblo ecuatoriano cuando encuentran un cargamento o toneladas de cocaína o de estupefacientes en una base militar y resulta que es un hecho aislado. Y resulta que es un hecho aislado encontrarle también a otro miembro de las Fuerzas Armadas dedicado a este negocio, también es otro hecho aislado. Entonces, tantos hechos aislados, pues imagínese usted cómo estamos en el país. Estos son los resultados. Ricardo, una vez que la CIDH presente este informe, lo va a entregar a las autoridades ecuatorianas, colombianas, a ustedes, ¿qué posibilidad hay que este informe sirva para agilitar precisamente las investigaciones que tú dices, para sacar del estado de impunidad en el que ha caído este caso, para que se establezcan responsabilidades y sobre todo para presionar al gobierno a que desclasifique la información que hasta ahora no la puede desclasificar? ¿Este informe va a quedar en el papel o es de obligatorio cumplimiento para el Estado? Bueno, es de obligatorio cumplimiento para el Estado porque recuerda que este informe es un producto de las medidas cautelares que fueron emitidas el 12 de abril, justamente antes de que ellos no es que sean asesinados, cuando ya fueron asesinados, lamentablemente, que el gobierno quiso decirnos que el 12 o el 13 fueron asesinados, cuando ellos conocían que el 7 de abril ya fueron asesinados, y de ahí hicieron todas las operaciones para lavar su imagen de que sí estaban haciendo algo, cuando fue evidente que nunca quisieron hacerlo. Entonces es obligatorio que los dos países lo cumplan, pero por eso también es fundamental, y eso es lo que nosotros vamos a pedir, y me anticipo desde ya, es a que se establezcan los mecanismos de implementación de estas recomendaciones, porque si no, queda en lo que tú dices, es un papel, y aquí de papeles ya estamos llenos. Lo que queremos son acciones y que se cumpla y que se demuestre la posición tanto de Colombia como de Ecuador respecto a este caso, que no puede quedar en impunidad, y nosotros vamos a trabajar para que no lo quede. Y si es necesario que todo el pueblo ecuatoriano conozca muchas cosas que todavía no han salido, pues las conocerá. Acuérdense que todavía tenemos una investigación que está en etapa de indagación y que no ha podido ser aperturada, pero en algún momento tiene que acabarse esa etapa, y ahí se van a conocer y ustedes van a tener acceso a mucha información que todavía por ese tema es restringida y que por eso no se puede sacar a la luz para no, entre comillas, entorpecer una verdad que ya ha sido pública a través de libros de investigaciones y que el gobierno ecuatoriano no quiere aceptarlas, o la fiscalía no ha querido aceptarlas, diciendo que estas investigaciones de periodistas no valen, sino solamente lo que dice la fiscalía. Pero entonces la fiscalía investigue esas líneas que ya se han abierto y tampoco quieren hacerlo. Ahora estamos con una comisión de la verdad, o dentro de un departamento de la verdad que se creó en la fiscalía, pues y estamos esperando que los resultados y los productos que se den sean positivos respecto a las investigaciones que comienzan ya a hacerse, y creo que está comenzando a caminar. Ahora vamos a ver hasta qué punto el gobierno ecuatoriano deja caminar y deja investigar lo que se está haciendo, porque ahora no conviene tampoco, ¿no?
Ahora, Ricardo, ¿a qué organismo van a acudir ustedes para proteger la información? Porque si se desclasifica como se está solicitando y la información resulta ser adulterada, pues ¿de qué sirve esa información? Eso es lo que nosotros por eso lo saco públicamente y conozco de buena fuente de esta reunión que yo mencioné, pero nosotros tenemos que acudir no solo a la CIDH. El tema de la CIDH no queda ahí con el informe de ahora. Tenemos varias instancias, tenemos la ONU, tenemos la OEA, tenemos varios departamentos a nivel internacional donde tenemos acceso. Nosotros hemos acudido a una sola, que es la CIDH ahora, pero existen muchas a nivel internacional y lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo. Esto no es un cierre, vuelvo a repetir, así como el gobierno pensaba que trayendo los cuerpos de ellos se iba a cerrar una etapa. Claro, se cierra una etapa, pero la investigación no se cierra, como muchos pensaban. La investigación sigue, y no con una presentación de un informe final del equipo de seguimiento tampoco se cierra este caso. No, hay medidas de implementación que se tienen que colocar a estas posibles recomendaciones que hoy a mediodía saldrá a la luz. Por eso no puedo adelantar mucho, pero sin embargo tenemos nosotros que seguir pendientes de cómo avanza este proceso investigativo, porque aquí hay muchas personas que están involucradas. No es solamente una, tal vez las cabezas más visibles son las que hemos visto, pero hay muchas personas que están involucradas por los procesos. Dígame usted, ¿cuáles son los responsables de los chats que se generaron y que ahora son conocidos a nivel público? Solo era una persona. ¿Y a quién reportó? ¿Quién conoció? ¿Por qué no dio a conocer el grado de inestabilidad que se vivía en la zona? Y eso nos refleja un nivel de no coordinación entre la policía y las Fuerzas Armadas. Y ahora sí que se dio el problema, cada uno se hace a un lado evitando responsabilidades. No es la mía, es la tuya. Entonces, aquí hay que asumir las verdaderas responsabilidades. ¿Por qué se les dejó pasar conociendo de antemano que desde hace meses se decía que van a poner bombas, que van a matar, que van a secuestrar? Y sin embargo le tomaron tan a la ligera. ¿O realmente les convenía que suceda esto? Hay algunas hipótesis, ¿no es cierto?, que debemos plantearnos. Y eso no es producto de las familias que hemos venido investigando. Tiene que ser un producto de la Fiscalía, que con la persona que esté a cargo, investigue y llegue a la verdad. Le guste o no le guste a un gobierno, tiene que desclasificar. Solamente cuando se le topa al gobierno ecuatoriano, por un audio que se filtró, saca a relucir un documento. Pero ¿dónde está cómo sabemos nosotros que no nos sigue mintiendo? ¿Dónde está el audio que dice lo que el documento fue transcrito y fue público? Y en ese documento que se nos dice que ellos ya negociaron. ¿Quiénes negociaron? Si todavía no sale a la luz, ¿dónde están esos chats de negociación entonces? Que me digan. Ahí dicen, nosotros negociamos, nosotros ya llegamos a un acuerdo. ¿Qué acuerdo? Si la primera medida, si ustedes lo ven, que ellos lo hicieron, ni siquiera se hizo el juicio correspondiente para hacer el canje de los 3 por los 3. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que voy a decir un dicho muy propio de nuestro país, les cogió en curva. Todo esto, lamentablemente, les asesinaron y no tenían ese escenario previsto. Y claro, cuando ya les asesinaron el 7 de abril, el día 9 salen a hacer todo públicamente para evidenciar de que el gobierno ecuatoriano sí estaba queriendo canjear estos 3 por los 3. Ricardo, ustedes no tienen... Un nuevo dato. Sí, adelante. En el video que sale de cuellos con cadenas, si ustedes escuchan bien, ¿qué es lo que dicen? Ya no piden lo que pedían al inicio. Recuerden, pedían el canje y pedían que los tratados internacionales con Colombia se queden ahí. Ya no piden. Ahora dice, solo pedimos el canje de los 3 por los 3. Solo pedimos, dice claramente en el video. Es decir, que ellos también ya accedieron o desistieron de lo que era más complicado. Y ni siquiera eso pudieron hacerlo, porque no fueron capaces de analizar. Nosotros, en la angustia, en la incertidumbre, hemos sido capaces de analizar, más allá de un Estado que tiene tantos ministros que no han sido capaces y que no estuvieron preparados para una contingencia. Porque ustedes revisen el perfil profesional del ministro del Interior o de Gobierno de ese entonces. Ni un solo curso de capacitación para manejar esto, ni dentro de sus Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue puesto? ¿Cómo llegó a ese rango militar y cómo fue puesto como ministro?
quién es el responsable, quién coloca en ese puesto a las personas que dirijan carteras de Estado y que de mucha sensibilidad para nuestro país. Ricardo, no te voy a pedir que reveles los nombres, pero este informe, estas conclusiones establecen responsabilidades por negligencia, en fin, con tantas circunstancias que se han dado oscuras en el manejo de este caso. ¿Este informe precisa nombres de responsables? No llega, no llega a concluir nombres de responsables, lamentablemente, pero sí evidencia los grados de negligencia, que se dan o de errores que se cometieron en ese. Y este es un insumo que la Fiscalía debería tomarlo para, en base a lo que está ahí, comenzar ya a indagar realmente sobre los particulares y de personas y de nombres que ya se tienen. Aunque ya es muy conocido a través del libro que de rehenes, lo voy a decir públicamente, que ahí existen nombres, ahí existen operaciones, existe todo, está documentado. Arturo, hasta una fotografía me llamó la atención. El de Arturo Torres, así es. Los tenían ubicados. Ricardo, ¿ustedes no tienen miedo como familiares de continuar con esta lucha para que se esclarezca la verdad? ¿No han recibido presiones? Porque tú mencionaste hace un momento hipótesis que son absolutamente delicadas, como el tema del narcotráfico, y eso es completamente peligroso. ¿Ustedes no han recibido presiones? ¿No tienen temor de continuar con esta lucha para que se aclare la verdad? Bueno, yo te lo voy a decir públicamente, presiones sí lo hemos recibido. Tengo ahí el caso de mi hijo, lo voy a decir la primera vez públicamente. Hace el año anterior, que quiso ser secuestrado y que para el gobierno no pasó más allá de un simple robo, y lamentablemente cuando yo estoy fuera del país justamente por muchas cosas, y cuando se le quiso decir al juez que lleva la causa, simplemente ya creo que ha caducado porque no hay elementos, sí hay hasta fotografías, hay videos de los señores estos, y hasta ahora más de un año no pueden dar con el paradero de estos señores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que ahí tiene muchas respuestas que dar el gobierno ecuatoriano, no solo en ese caso, sino en lo que se deriva. A través de Facebook también tenemos presiones, pero hay que vivir. El miedo que tenemos es no llegar a la verdad, y tenemos que ser frontales, tenemos que buscar esa verdad. Más allá, nosotros no somos de ningún partido político, nosotros estamos pendientes de buscar una verdad y llegar a sacar a la luz algo que no quede en impunidad. Y esto va en repercusión también de todo el pueblo ecuatoriano, porque así se debe luchar para buscar una verdad, y que en muchos casos no pueden morir, sea por conformismo o por lo que como quiera llamarse. Hay que seguir hasta las últimas consecuencias, y si tenemos que asumir consecuencias nosotros, las asumiremos también, pero el miedo no tiene cabida aquí en esta propuesta que nosotros seguimos. Totalmente de acuerdo, Ricardo, somos solidarios con esa posición, y como medios de comunicación también pues vamos a continuar aportando para que la verdad se haga pública de una vez por todas, como está pidiendo la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes, muy amable por este espacio. Un lindo día. Ricardo Rivas estuvo acompañándonos en esta primera entrevista, que por cierto dice cuestiones bastante preocupantes. 7:58, hacemos la pausa.